Aquí estamos, con muchos amigos que nos visitan y que nos acompañan en la mañana de 20. En esta ocasión vamos a hablar del mundo del polo, principalmente aquí en Villa María y luego también un poquito cómo se extiende este deporte a nivel nacional y a nivel internacional también. Nos acompaña Fer Rivera, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto estar acá. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, bien, le cuento a la gente, Fer es de la casa, es familia, nos está visitando, es la primera vez, creo, al menos aquí en la mañana de 20, no sé, en alguna nota esporádica para Canal 20 Villa María, y no sé si alguna vez estuviste en algún otro programa de televisión. He estado aquí varias veces cuando hemos publicitado algún tipo de torneo o alguna cuestión por el estilo. Para el Noti, o puedo recordar, para Es lo que hay, me parece, por aquel entonces con Juan, ¿eh? Sí. Entonces ahí puede sí, ser. grandes noches la de miércoles en la pantalla del Exacto. 20. Fer, bienvenido. Hoy es el día del polo argentino. Tiene una historia aquí en nuestro país. Es un deporte que llega, corregime vos porque que sabe aquí yo vos, Fer, yo solamente puedo ser un estudioso de la historia, pero llega a través de los ingleses y nosotros hemos adoptado este deporte. Se toma referencia por el 87, si no me equivoco, más o menos. Se toma referencia a aquel partido. Se dice que hubo algunos otros antes, pero ese día puntualmente, un 30 de agosto de aquel año, fue cuando empieza a hacer ruido en la Argentina. Exacto. Para comenzar, ¿cómo llega el polo a tu vida puntualmente? Vamos a hablar de vos, luego podemos explayarnos en el deporte, en lo nacional, internacional, local, pero puntualmente, ¿cómo llega el polo a tu vida? ¿Cuándo te encontrás con el polo? Bueno, mi padre es de aquí de las zonas de Morrison. Con la cuestión del ferrocarril, familias inglesas llegaban a esta zona. Perdón, ahí tengo un paréntesis. Lo que muchas veces hablamos aquí en la mañana, que el ferrocarril tiene mucha historia para todos estos pueblos de esta parte de Córdoba y cualquier pueblo que atraviese el ferrocarril. Entonces una familia conocida de ahí empezó a practicar el polo a campo en esta zona, y bueno, mi viejo fue uno de los que se quedó muy prendido, y después cerca de los 20 años se vino a vivir a Villa María, donde aquí se casó, bueno, y un poco es el fundador del polo aquí en Villa María, don Héctor Rivera. El club que nosotros fundamos, en nombre de él, se llama Don Héctor Polo Club, que es un club que está asociado a la Asociación Argentina de Polo. Formamos una asociación civil también. Y bueno, es un grupo de gente que nos juntamos a practicar el deporte. Tenemos 2 canchas para hacerlo, y bueno, hemos armado un grupo interesante. Hay que mencionar que también se llevan a cabo diferentes torneos, se llama, muy importantes también. Sí. Copas. Claro, en el caso nuestro tenemos una zona aquí donde lo hemos difundido bastante, como ser el polo de las varillas, lo difundimos nosotros. Mi papá fue uno de los fundadores del polo en Carlota, La Bulalle, zonas muy importantes donde se empezó a practicar el deporte y a armarse de importantísimos jugadores. Fer, para seguir la línea, tu papá de una u otra manera te inculca la palabra, el deporte a vos, el polo a vos, ¿cómo? Bueno, la cuestión es, sí, él empezó a jugar, como te decía, de joven, y empezó a difundirlo acá con gente que lo podía hacer, generalmente relacionado con el campo, que estaba relacionado con los caballos. Entonces la cuestión es que se fue prendiendo bastante gente, y entonces se armó un grupo interesante. Él de ahí, como te decía, lo difundió un poco por toda esta zona, y bueno, esa es un poco la historia de dónde arranca y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? ¿Vos siempre, toda tu vida jugaste al polo? Bueno, es la segunda parte de la pregunta, y referida a mis hermanos jugaron mucho tiempo, desde chiquitos. Yo soy el cuarto de una familia
y me llevo bastante edad con el más grande. Claro. Ya que estoy grande yo, imagínate mis hermanos más grandes. Pero bueno, ellos jugaron hasta más o menos los 40 años y dejaron. Y cuando falleció mi padre, yo tenía 11 años y lo practiqué desde que tengo uso de razón hasta esa edad. Hasta los 11. Hasta los 11. Y después se me cortó porque falleció mi viejo, bueno, una reestructuración familiar, una cuestión de ahí de volver a organizarse nuevamente para poder hacerlo. Y después volví como a los 20 años, pero siempre con esa cosa que uno lo tenía adentro, ¿me entendés? Que ya voy a poder arrancar de nuevo, ya voy a empezar. Entonces de a poco fui armando mi equipo particular, mi equipo digo con lo que necesitas para jugar el polo, hasta que después nos salió la posibilidad de comprar el lugar donde estamos ahora instalados. Sí, mirá vos, ¿no? Desde los 11 a los 20 hiciste un parate, por así decirlo. ¿Te alejaste completamente? Totalmente. Pero siempre con las ganas de jugar. Siempre con las ganas de jugar. Hice muchos deportes, jugué mucho al vóley. Llegué a la escuela Rivadavia, donde fue muy famoso nuestros equipos que formábamos, que andábamos por ahí, en los nacionales. Y bueno, pero por suerte después lo pude, cuando empecé a estudiar, ahí agarré de nuevo un poco la... Y desde los 20 a la actualidad, ¿nunca dejaste ya de jugar? No, nunca. Y siempre con la idea esa de formar un club o un lugar donde se pueda practicarlo y poder seguir transmitiéndolo. También esto fue un poco en conmemoración a papá, digamos, la idea de formar un club, que lleves también su nombre. Exactamente. Y gracias a Dios mis hijos también se han dedicado a esto. Mis hijos varones, tengo 3 hijos, el mayor y el menor son los varones, y se dedican a esto y son profesionales de esto. ¿Y ellos hoy por hoy dónde están jugando? Ellos están jugando en Italia ahora. ¿Los dos? Los dos. Y la alegría que tuve este año, que es el primer año que están jugando juntos con el mismo patrón. Se le llama el mismo patrón, es el dueño del equipo. Claro. Un equipo lo conforman 4 jugadores, entonces ellos dos con el líder del equipo, el dueño del equipo, y siempre contratan a otro jugador más y han jugado la Copa República de Roma, 3 torneos importantísimos del acueducto romano, que es otro torneo importante, es decir, mucha satisfacción, realmente. Eso, como que continúan un poco la historia. La historia, y me imagino, ¿no? Sí. Que venga del abuelo, por el padre, en este caso, exactamente, y que siga con exactamente. eso. Uno imagina, Fer, porque, por ejemplo, si hablamos del fútbol puntualmente, y no es que es fácil irse a Europa, pero medianamente tenés un abanico de posibilidades si medianamente te esforzás, una carrera, tener una conducta. Hay una multiplicidad de equipos en el viejo continente para decir, bueno, cruzo el charco y me voy a hacer el deporte. Puntualmente el polo. ¿Es fácil, a esto quiero llegar, es fácil decir, che, bueno, he conseguido jugar en Europa, en estos... Mira, como sea, mi hijo mayor, que hoy tiene 30, se fue afuera, empezó a ir el primer año a los 16 años se fue. Claro. Se fue a la casa de un amigo que vivía en España y trabajaba con caballos, y fue su primera experiencia jugando, y bueno, y después fue año a año progresando. Otra vez fue también a España, fue a jugar a Colombia, a Uruguay, siempre viajando al extranjero. Y después estuvo en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en Portugal, y de hace ya como 6, 7 años que está en Italia ya afincado. Claro, a ver... ya tiene la ciudadanía y todo. Hizo un recorrido, digamos, hasta llegar a eso. O sea, exacto. No es que... bueno, me voy a jugar a Italia. Ese es Fernando. Ahí lo estamos viendo. Ese es el más grande. El Twitty, conocido como el Twitty Rivera. La foto que pasabas anterior es un torneo que se jugó ahora en Roma, donde la yegua que tenía ahí, una yegua blanca, que se llama Laurita, la llevamos de acá. Una yegua que ganó Manta. Se le dice Manta, la mejor yegua del torneo. Ahí estamos viendo. Exacto.
perdón la pregunta, ¿no? Yo Sí. curioso, digamos así. Somos curiosos porque. ¿Cómo hicieron para.? Se lleva a través De barcos. Barco, ¿no? Claro, pero vos imaginate, ¿no? Porque. Che, ¿cómo? Bueno, Debe haber un- son aviones únicamente preparados para transportar caballos. Y salen aviones con caballos, no te digo con la frecuencia de que viaja la gente, pero de Argentina hacia Europa deben viajar 2 o 3 vuelos por semana. que transportan. Que llevan a caballos, porque hay caballos que se llevan como será Europa, a jugar y quedan, y hay otros caballos que son de juego. Es decir, vos tenés tus caballos buenos y vos decís, te invitan a jugar una copa en Inglaterra. Vos cargas tus caballos, el dueño del equipo te pagas los fletes, es como si llevaras el bolsito el que juega el fútbol con los botines Claro. y las medias. Pero son caballos. Es decir, es costosísimo. Sí, ¿no? sí, Estamos hablando de bastante plata, pero si uno tiene la posibilidad de conectarse con gente, con dueños de equipos, se puede hacer. A ver, y hacemos una salvedad para la gente que está del otro lado. Todo esto bajo las normativas, bajo los cuidados, etcétera, etcétera, para en este caso para el caballo, ¿no? Porque si no van a decir, están cargando un caballo en un avión, lo llevan. Es que en 15 horas, está allá. Claro. Es realmente poco. Y un caballo está mucho tiempo parado. No está acostado todo el día como nosotros, o nos sentamos, necesitamos descansar. No le hace nada. Y van como preparados en cajas, con alimentos y con agua. Con los cuidados necesarios que tiene que tener el caballo. Con lo que tiene necesario para hacer el viaje. Para hacer el viaje, ni más ni menos, ¿no? Pero El instrumento de un profesional. Le basta decir que también deben requerir, Fer, no sé, amén del cuidado, ¿tienen alguna atención? van con veterinarios y Pero van con gente lo saco del viaje, puntualmente en su día a día, digamos. todo el día. Yo me dedico a esto y estoy desde que me levanto hasta la tardecita, únicamente mirándolos y cuidándolos y ver qué caballo se lo puede mejorar, qué caballo tiene sus condiciones, y en la alimentación, en el cuidado en general. Permanentemente. Todo el día. Es permanentemente. Es como, siempre decimos, como un tambo, porque no se para nunca, ¿no? Claro. Es decir, no hay feriado, no hay domingos, es decir, siempre tiene que estar cuidado. Te traigo el Polo nuevamente. Recién decías algo, los dueños de los equipos. Claro, son todos dueños de equipos. Sí. En el mundo del polo, primero para la gente que está al otro lado, son dueños de equipos, pero contame, Fer, esto. A grandes rasgos, Sí, ¿no? sí. No vamos a interiorizar porque debe tener, como todo deporte, sus detalles que Sí, son sí, importantes, sí, sí. pero generalizame un poco cómo se juega el polo. Para la gente que está al otro lado dice, che, qué bárbaro, están hablando del polo, ¿cómo se juega? Porque lo mejor del vóley, capaz, o del Sí. fútbol, es más, yo más o menos conozco el tema del polo, pero a grandes rasgos, Fer, no hace falta que interioricemos. ¿Cómo se juega? Bueno, el polo el equipo está formado por 4 jugadores, como como cualquier otro deporte, tenés gente que defiende y gente que ataca. Generalmente hay hay un defensor, un armador, alguien que marca y alguien que define los goles, como un delantero en el fútbol. Bueno, los arcos son enormes, tienen 7.30, como los arcos de fútbol, pero sin travesaño. Es decir, que la bocha puede pasar a cualquier altura y es válido el gol. ¿Es fácil levantar? Sí. Estos chicos tienen un dominio tremendo. Y cada vez hay un dominio de los pibes en la bocha tremendo. Antes era más corrido y de correr y velocidad. Ahora es correr, velocidad y manejo de la bocha. La bocha es una bochita de plástico o de madera que pesa 200 gramos y el cigarro con lo que se le pega con el taco es como el micrófono sería, y tiene una precisión impresionante. Impresionante. Ahí estamos. Esa es Laurita, la yegua mora, esa, la velocidad que tiene. Eso es en Roma. Nosotros estuvimos en ese torneo. Esa es la final de la Copa República Romana. Es un torneo de 10 goles.
A 10 goles. A 10 ¿Todos son goles. a 10 goles o depende del torneo? Depende del torneo. Hay de 6, de 8, de 10 goles. Los 4 jugadores tienen que sumar 10 goles. Es decir, mi hijo tenía 4, Bautista tenía 3, son 7, 2 otros chicos que jugaba y el patrón que tenía 0 o el dueño del equipo. Entonces sumaban 9. Si vos tenés menos handicap que el otro equipo, te da el gol que te falta. Si el otro suma 10 preciso, te tienen que dar un gol. ¿Me entendés? Sí. Y te decía, los arcos no tienen travesaño, la cancha tiene 220 metros por 140 de ancho. Bueno, bastante interesante. No, claro. Es bien grande. Nosotros tenemos 2 canchas acá en ¿Cuánto en tiene el el club. largo? ¿200? Lo mínimo son 220 metros hasta 300. La única que tiene 300 es Palermo, la cancha en Buenos Aires. El resto están entre los 220 y los 280, 260. Nosotros que tenemos acá tenemos 240 metros, una de 240 y otra de 220 metros. Claro. Y de ancho tienen 140. Y está separado, el límite son tablas, unas tablas de 20 centímetros de madera, que es para que no se vaya la bocha cuando va abajo. Bueno, bastante interesante. Cuando juegan un torneo, ¿es un solo partido? ¿Cuántos partidos son? ¿Es habitual a otros fixtures que podemos encontrar? ¿O? Supongamos, se hace un torneo de 8 equipos. Entonces se van armando 2 zonas donde se van eliminando. Generalmente duran 3 días los torneos, de viernes, sábado y domingo generalmente se juega. Y entonces se van por eliminación, ¿no es cierto? Van clasificando a semifinales y una final definitiva. Bueno, mira, Fer, recién estamos viendo las imágenes. De más está decir que para desempeñarse en este deporte puntualmente, tenés que tener ya un dominio del animal, como decir, che, bueno, básico. Primero del cuerpo, ¿no? Pero del animal, digamos, para decir, che, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo le pego? No. Primero hay como 2 o 3 pasitos bastante importantes para decir, bueno, ahora en base a eso puedo empezar a trabajar digo yo en el golpe, me hago el que sé, pero creo que puedo empezar a trabajar en el golpe, puedo empezar a trabajar en estos detalles, en lo que tenga, ¿no? Pero quien quiera implementarlo, mira, porque no debe ser fácil, creo yo, ¿me explico? ¿Ha pasado que alguien se ha caído así? Sí. Había caídas fatales. Ah. Sí. ¿Esto cuánto te...? Eso es en casa, eso es en el club. Esto en Villa María. Ese es Fernando, el Twitty, el más grande. Increíble cómo... ¿Viste cómo la llevan en el aire? Sí, por eso te digo, la habilidad que tienen los chicos. ¿Ves cómo la van llevando en el aire? ¿Cómo haces para...? Bueno, tienen una habilidad que es llamativa. Yo no le pego nunca así. Ahí jugó con el pique. Con el pique de la bocha y abajo. Claro, ahora entiendo. Claro, él puede haber un gol, no sé si mitad de cancha porque es enorme, pero desde un tiempo prudencial, picándola, track, le pega y pasa. Picando y le va a pegar. Y pasa, increíble. Pregunto. No, sí. Pregunto, así, curiosidades, digamos, de propiamente no saber mucho el deporte, ¿no? Sí. Puede haber, digamos, ¿hay algún árbitro, hay algún expulsado? Hay árbitros, hay tarjeta amarilla, tarjeta roja. Bien. Por algún full malintencionado, por alguna acción brusca, porque estás arriba de un animal, ¿no es cierto? Si vos chocas mal a un jugador puede ser muy peligroso. Pero, digamos, a veces es accidental, a veces porque no lo podés controlar el caballo o alguna cuestión, pero bueno. Pero digamos, el árbitro puntualmente va con los jugadores en el campo. Sí, va con los jugadores en el campo. ¿Un caballo aparte? En los partidos de alto handicap hay 2 árbitros. 2. Y uno abajo. Abajo se dice que está mirando el partido por fuera por si no se ponen de acuerdo los árbitros que están internamente. Preguntan muy de ahora, auge de ahora. No hay bar, nada de eso, de esas cosas, alguien tiene una cámara. Preguntan, ¿no? Porque la gente trata de decir, che, viste estas cosas que son muy finas por ahí. Yo creo que en algún momento a nivel Palermo, que es el top del polo, quizás vaya a existir eso. Yo creo que lo van a poner, lo van a implementar en algún momento. Como una persona que... Pero ya la están, en cierta forma,
el árbitro que te decía que estaba fuera del campo está con el monitor del partido que lo están pasando, porque eso se televisa todo. Claro. Entonces, si no están de acuerdo los árbitros en algún full, le preguntan a este árbitro. Y él lo ve en la pantalla y te dice, sí, fue full o no fue full. Claro. Es un throwing. Un throwing es como que se renueva la jugada como estaba. Claro, que a esos son los detalles que yo les digo, ¿no? Que interiorizar sería una locura, porque hay que conocer el deporte, hay que verlo y en base a eso uno puede medianamente. Yo lo más sé que digamos, del polo es lo que uno puede ver en las películas. Sí, estoy interiorizado por don Héctor Polo. ¿Se podía ver polo? Sí. Los fines de semana tenemos práctica los sábados seguro, viernes y sábados. Y después durante la semana se hace un picado. Che, ahora, Fer, y después tenemos un torneo ahora a fines de octubre o primeros días. Dependo mucho de los chicos, porque los chicos vienen ahora en los primeros días de octubre y Twitty, el más grande, tiene que ir a Buenos Aires. Y hacer el lugarcito que tenga. Has entrado en un terreno ahí como me has dejado 3 preguntas así aleatorias, pero primero, Twitty pertenece a un equipo allá, pero digamos, no es que vos sos el Barcelona y te quedás allá. Vos podés acoplarte a cualquier equipo, digamos. Sos un jugador independiente que se suma a X equipo al torneo. Él puntualmente ahora está haciendo tiene su carrera y demás, ¿no? Recién lo comentamos en el viejo continente y todo, pero él llega acá y te dicen, che, no hace falta uno, a grandes rasgos, ¿no? Pero o no hace falta uno, venite. Es así. Son un jugador independiente. Son independientes y se contratan, pueden flexible. Ahí está Bautista y está Twitty, que ganó ese trofeo en Roma. Ahí está muy bien. Claro, mirá. Eso era de noche, se jugaba de noche ese torneo. ¿Cambia de noche? Los caballos se acostumbran. ¿Sí? Se acostumbran. Y después Twitty, ese es el patrón de él, el dueño del equipo. El dueño del equipo tiene una cadena de restaurante que se llama El Porteño, que es de asado criollo, pero en Europa. Recate, el loco. Tiene en Roma, en Milán, en todos lugares y se llena de gente. Che, ¿y ahí dónde estamos? Eso es en el Acueducto Romano, es otro torneo. Está el Twitty y Bautista. Los de gorra son mis hijos. Ellos perdieron en la final ese torneo. Era un torneo de 10 goles. Ahora pregunto, digamos, los torneos tienen grandes, salvando los equipos, ¿hay grandes auspiciantes? ¿O cómo? Como ser en Roma, sí. En algunos lugares específicos sí tienen mucha publicidad. Lo que pasa es que generalmente los bancan estos dueños de equipos. Claro. Como ser Twitty juega en la época que no está acá en el invierno. Está en Italia, ¿no es cierto? Y después está acá un mes y medio y se va a Tailandia a jugar. Y juega en King Power. King Power es el dueño es el Lecce, supone, del equipo de Inglaterra que salió campeón de la liga. Sí. ¿Viste el tipo que se cayó del helicóptero saliendo del estadio que se cayó ahí? Bueno, ese era el patrón de Twitty, que se murió el año pasado. Mirá vos. En Tailandia. En Tailandia, claro. Pero eso fue en Inglaterra. Y ahora los hijos de él están jugando con él en Inglaterra. En Tailandia. En Tailandia, claro. Esto es... Te decía, y por eso te contaba lo de noche, porque ahí hace tanto calor que está preparado para jugar mucho de noche. Las prácticas y todos los torneos. Ahora, 2 cositas. Mirá vos, yo me imaginando y lo voy trasladando es normal este deporte, pero uno cuando dice, tengo que ir a practicar. Bueno, a mente de uno tiene que ir a buscar el caballo, y digamos, es todo un tema, ¿no? Es un tema. Por un lado. Y por otro lado, ¿existen lesiones así de gravedad, digamos? ¿De los caballos? Sí. No, de los jugadores. ¿De los jugadores? Hay lesiones que decís, me lesioné. La cuestión de mucho de aductores, mirá vos. Esa cuestión es brava. Pensé que era más el track, el hombro o... No, la cuestión más en las piernas. Por la fuerza. O sea, por la fuerza que hace. Generalmente las lesiones más duras y que demoran más son las de aductores, esa cuestión. El resto no hay problema, porque están acostumbrados al choque, están preparados para eso. Pensé que me iba a decir el hombro, yo me lo imaginaba ahí, me saqué el No, hombro. generalmente puede haber a veces un poco de codo de tenista, que es lo que se llama también. Claro. Que
puede molestar un poco, pero la mayoría de las lesiones son las cuestiones de cintura y de aductores. ¿Y vos ahora seguís jugando al polo? Sí, sigo. A full. ¿Vos, Lucho, alguna vez jugaste al polo? Luis, nos Bueno, cuenta. Lucho fue uno de los Nos que cuenta hizo mucha los torneos más hermosos que hicimos en el club. Pero nunca jugaste. O sea, en casa Herrero, cuchillo de palo. En tu La caso, más o hija, menos. la hija de ella taqueaba muy bien cuando era chica. Josefina. Sí, ahora está saliendo un poquito. Ahora no. De noche, sí. Sí, hoy anoche salí un ratito a tomar un trago. Claro. Pero yo sí quiero empezar, por ejemplo. Sí. Digamos, una persona como quiere empezar. Yo te digo, ¿qué hace, Fer? ¿Todo bien? Bien. Trae un caballo, digamos. Sería como digamos. ¿Cuáles serían los requisitos para empezar? Che, hola, ¿cómo va? Te van a empezar. Porque, a ver, ¿qué quiero llegar? Yo tengo 26 años y si quiero empezar a jugar al fútbol, y capaz que ya pasó la etapa del fútbol. Digamos, sí lo puedo hacer, medio amateur. No voy a ser un jugador profesional porque no estuve en el semillero, en los procesos. Pero en el polo, por ejemplo, estoy a tiempo y en el caso de estarlo, ¿qué debería tener, digamos, para decir, bueno, esto es lo básico fundamental? Bueno, en el polo no hay edad, digamos, No hay para edad. poder jugarlo. Especialmente desde chiquito, desde los 8 años, 7, 8 años que ya está uno formado bien físicamente, que puede manejar un caballo. Claro. La edad hay viejos que juegan, tienen como 70 y pico de años, juegan. A su nivel, a su forma, Claro. pero juegan. Como esto se juega por handicap. Claro. Digamos, esa persona grande, que a lo mejor, pero hay personas grandes que juegan como 2 o 3 goles, pero supongamos uno que quiere empezar a los 60, lo puede hacer y va con 0 gol. Claro. Después se reparte con el resto Claro, del equipo, claro. la cantidad se suman los goles Claro. de los otros jugadores y puede jugar. Claro. ¿Lo entendiste? Es decir, puede Sí. jugar Cambiaso, Facundo Pieres, que son las estrellas. Claro, puedo jugar yo y Luisito que empieza la semana que viene. Si él Ahora- tiene la posibilidad de bancarlo a esos tipos. Ahí está el tema. ¿Cuáles son los números uno, digamos, acá? Yo lo conozco. Cambiaso, ¿dónde juegan? Adolfo Cambiaso en la Dolfina. En la Dolphina. Claro, Claro, ahí está. y después Facundo Pieres en la Ernestina. ¿Y cuáles son, acá son como los más tope gama, digamos, los que más ganan estos dos equipos? Lo que más gana Sí, ahí están en Argentina. Sí, siempre están en todas las finales. Están en todas las finales de palo. Después si la ganan la pierde otra cosa, La pero... cuestión, pero ¿en el mundo son los que más ganan o...? y aparte siempre las finales son nadie gana por 3, 4 goles. Claro. Se gana por 1. Claro, Cháquer suplementario. claro, La línea es muy delgada. claro. Muy delgada la diferencia. Fer, voy a agradecerte la visita. Ha sido muy lindo conocer este deporte. Se puede ir a ver Nosotros podríamos ir un día. Mirá lo que son, che, los Esos son peques. potrillitos de yeguas nuestras que nacieron el año pasado. No, Son- este año, son- esos son de este año. Perdón, Con la mamá, esa que se ve la cola, sí. bueno, una yegua extraordinaria nuestra que ¿Le pones nombre o no? Sí, ese se llama. La mamá es Dinamita. Dinamita. Y este es Pólvora, se llama. ¿Pólvora o Polvorita? No. Una cosa así. ¿Pólvora los dos? O... No, la otra se llama Flecha, porque es hija de la ballesta. Una yegua. Es para acordarse, ¿no es cierto? Claro, si no, ¿cómo hacer? O sea, mirá qué lindo, ahí está muy bien. Qué hermosura, ¿no? Vamos un sábado y, bueno, comemos algo, se puede comer. Sí. Fundamental. Eso es fundamental. Fundamental. Digamos. Después todo lo otro. Tenemos Aparte- un tercer tiempo siempre muy divertido. Bueno, habrá que... lo voy a organizar yo. Lo voy a organizar yo con Luis porque no quiero que se pase el tiempo. Y después sacamos un par de fotitos y las mostramos. Ahora viene la época. Claro, generalmente empezamos un poquito antes, pero este año ha estado muy frío hasta ahora. Y ahora dice que empieza una ola polar de nuevo, ¿no? Por eso se está demorando un poco en arrancar, porque las canchas no están buenas, ¿me entendés? Nosotros no tenemos riego, entonces al no tener riego
las canchas se ponen duras y eso lastima a los caballos. Bueno, primero, hay que tener riego para 2 canchas de semejantes dimensiones. No, son unos cañones, En cantidad de agua imposible. impresionante. Y por otro lado, te preguntas, ¿es un deporte más de primavera-verano? Sí, exacto. Claro. Exacto. Imposible Para jugar de que- esta época. Por eso en Europa están ahora, Claro. que es el verano europeo, primer verano Y europeo. esto de la temporada fuerte es ahora desde octubre hasta abril del año que viene. En Argentina, Acá, en Argentina. esta parte. En esta Exacto. parte. Y allá empieza. Claro, o sea, a ver, no vamos a ver nunca un partido de polo bajo la nieve. Sí, Ah, ¿sí? Se juega. Mira vos. Pero son los menos. es, Ah, son torneos especiales, muy esporádicamente debe ser. Sí, como sí. ese, viste, que mostraban recién en ese lugar con otro tipo de pelota y en un lugar donde no sale la pelota y se juega de noche, en Roma. Esto se juega también en lagos congelados por ahí. Sí, ¿Lagos exactamente. congelados? ¿se Sí, juega? sí, sí. Son las mejores canchas. Lo único son rápidas, ¿eh? ¿Cómo hace para un lago Y congelado poder? se los erra con unas herraduras especiales con tacos Con taco. y a los caballos. Mirá vos, qué lindo, hemos conocido mucho. ¿Y nosotros tenemos un buen polo? Buenísimo. El polo Mejor. argentino. Los caballos y los jugadores que hay acá no hay ninguna parte. Tiramos es mucho un top 5, los mejores 3 países del mundo. Y está Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, Inglaterra madre, digamos. Sí, madre de todo. Inglaterra madre, eso hay que decirlo. Han andado por todo el mundo y Sí, sí, sacado sí. de todo el mundo lo mejor. Argentina ahí me dijiste, Y Estados Unidos. y Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Eh? Bueno, estamos bien, ¿eh? Lejos. Los mejores nosotros. Lejos. Pero más Lejos. que los ingleses que fueron que. Lejos. ¿En serio me sé? Lejos. No sabía. Claro, los 2 equipos. ¿Y Pero por qué lejos. son los 2 equipos? Perdón la pregunta, ¿no? Ya no quiero extenderme, pero ¿por Sí. qué los 2 equipos argentinos son los mejores del mundo? ¿Aquí propiamente de los jugadores o propiamente el jugador y... Generalmente se juntan para ganar un torneo. Claro. Y esto es generalmente el handicap es de 35 a 40 goles de handicap. Así que todos tienen 10, son todos crack. Claro. Son todos, exactamente. Entonces tienen los mejores caballos, juegan de manera impresionante. Entonces no hay vuelta que darle, no tenés con qué ganar. No hay con qué darle, no hay con qué darle. Y el mejor torneo es Palermo. Es Palermo. Palermo, lejos, Palermo. por lejos. Como ser en Pilar, que está a 50 kilómetros de capital. Ahí se ha armado una movida impresionante del mejor polo del mundo. Hay como 180 canchas en Pilar. Está a 50 kilómetros nomás de la capital federal. Pero aún todavía Palermo sigue siendo... No. Y la estructura que tiene, y está preparado para eso. Tiene una tribuna y un escenario para albergar más de 50.000 personas. Claro, estamos hablando Y de las otra, finales se pone... estamos hablando de otra cosa. No, es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Porque los caballos son los mejores y los jugadores son los mejores. Claro. Es top de lo mejor de lo mejor. Buen polo va a haber ahí sin duda. Sin duda. Si tienen posibilidad de ir, si están en Buenos Aires en la época de noviembre y diciembre, se juega ahí, está en pleno centro, Sí, canchas sí. enclavadas, en Dorrego y Libertador, y pueden ir a verlo, las entradas son baratas, es muy bueno, es un espectaculazo, es realmente un espectáculo para no perderlo. Fer, te voy a agradecer la visita. No, por Espero que lo hayas pasado bien. Ha sido un placer charlar contigo porque sos amigo de Canal 20, sos de la familia, así que la verdad, felices de rememorar un poquito la historia del polo y que vos lo hagas. Así que cuando quieras, seguramente, cuando quieras vos no, cuando queramos nosotros te vamos a estar llamando y vamos a organizar algo para hacer un recreativo Perfecto. por el verde césped Dale. que tenemos. Gracias, Fer. Un gusto.